Buenas noches, resonando 21:02 del día 29 de diciembre de 2014. Es el último programa del año. Oscar, tenemos al gran Oscar acá, que dice que no va a estar en el programa porque no va a trabajar más de noche. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a ser una pérdida. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a sentir como una verdadera pérdida. Bueno, está el Mau Mau, Jorge Rossi Rebufelo, y acá tenemos ahora trabajamos de cámara. Asistente de cámara, o sea, camarógrafo, Pablo Marrero. Hemos decidido mecanizar el audio porque tenemos micrófono, ya lo vi, se va a ver en la filmación, y para que salga mejor la filmación que se sube a YouTube, el sonido. Y no acopla, para nada. ¿Cómo va a acoplar si no está reproduciendo la cámara, Pablo? Me extraña. Me extraña un camarógrafo experimentado como usted que haga una observación Eso tenía. completamente impertinente como esa. Bueno, ¿qué más? Tenemos algunos mensajes, vamos a leer porque ya llegaron antes de que empezara el programa, y si no después nos olvidamos. Va a ser un quinqueño movidito como para romper la red del choncho. Vamos a por él, Camilo. Bueno, quinqueño movidito, sí. Yo sospecho que sí, que tiene razón Camilo, que va a ser un quinqueño movidito. Esperemos que no sea demasiado movidito y no terminemos adentro en fin, con alguna restricción a la libertad de movimiento, para decirlo delicadamente. Buenas noches. Un par de programas atrás habló de una forma diferente a la clásica de explicar la inflación. ¿Podría desarrollarla brevemente? Gracias, Carlos. Carlos, vos no sos amigo, vos sos enemigo. La verdad, las causas de la inflación. Bueno, vamos a hablar, si vamos a hablar algo, lo que podemos hablar. Yo aclaro ya, para empezar el asunto, aclaro que no la tengo clara. Así que, para que nadie se llame engaño. Feliz 2015, compañero. Me pregunto si este ñato es aquel que decía que lo que precisaban los obreros eran bombas. Inocencio. Ay, ¿es el mismo o no es el mismo? Mirá, Inocencio, yo te voy a decir algo. Cuando estudiábamos filosofía marxista, que es la única filosofía que yo he estudiado en mi vida, no mucho, pero algo, poquito, estudiamos la dialéctica, siempre se citaba la famosa frase de Heráclito que decía que nunca nos bañamos en el mismo río. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Sí. El río cambia, ahí está. Y yo qué sé. Ahora, ¿cambia la gente? Vamos a entrar en la filosofía. ¿Cambia la gente? No, cambia la gente. Yo qué sé si cambia la gente. No, yo creo que la gente no cambia, ¿no? Que es como puede es, evolucionar o puede involucionar. que es como es, y bueno, eso estaba ahí, yo creo, y bueno. Tenemos millones de cosas para hacer. Vamos a presentar primero el libro de Mau Mau, que está en internet, ¿no? Porque esta es una edición única. Sí, este es un ejemplar que es un incunable. Esto yo pienso que va a valer una fortuna el día que yo me muera en una subasta en Londres, 200.000 libras esterlinas. ¿Por qué no me cede los derechos, Mau? Por la duda. Por las dudas, Que yo me valga voy a una morir fortuna. pronto. Bueno, Tiene que ser la revolución. Cuando lo reclamen en Sotheby, lo rematen en Sotheby o en Christie. intentando hablar en serio, que a mí me cuesta mucho esfuerzo. ¿Cómo es el nombre del libro? Porque lo estoy viendo yo por acá por la cámara, pero... La tercera es la vencida, porque no tengo tiempo de escribir 4 porque me quedan 2 cortes de pelo más. Voy para 76 años. Está bien. Bueno, como decía, haciendo esfuerzo para hablar en serio, este libro y los 2 anteriores está en mi blog, que se llama http Mau Mau Writer, como escritor en inglés, .blogspot. Pones Mau Mau Writer en la barra de arriba y ya te sale. Ya sale. Sí. .blogspot.com. El HTTPS suena feo, ¿viste? Bueno, sí, pero yo lo pongo porque soy formal. No, hablando en serio, Mau Mau Writer y
WRITER, Writer, Mau Writer, y ya está, y ahí le sale el Yo blog. tengo una pregunta para William. ¿Es natural que en la cámara, porque como estamos estrenando el micrófono este nuevo que tenemos acá arriba de la mesa del estudio, aparte de los micrófonos Sí. naturales que están en la radio, dice off acá? ¿Esto es natural que esté acá en el display de la pantalla? No sé, pero debe Esperemos estar... que esté- No, pero esté debe estar levantando bien. Sí, no hay problema. Lo hemos probado y anda muy bien, anda mucho mejor con el micrófono que con los micrófonos que trae la cámara, ¿no? Claro. Bueno, seguimos con los libros porque vamos a hacer una sección bibliográfica. Bueno, Todos los oyentes saben que estuvo de visita, estuvo en el país el economista venezolano Manuel Sutherland, que subimos una presentación que hizo allá en mi casa hace un par de sábados. La subimos, está en YouTube, Manuel Sutherland, ahí les va a aparecer, Resonando 2013, Manuel Sutherland le va a aparecer, y él vino a Uruguay también con la intención de presentar un libro. Lo que pasa que fue todo último momento, no se pudo organizar una presentación del libro de Manuel. Yo el libro de Manuel lo estuve leyendo, no lo terminé, o sea, me faltan unas páginas, pero realmente me parece que es un libro importante. Esta es la... ¿qué es la revolución socialista? Manuel Sutherland. Críticas al reformismo, progresismo, autonomismo, posmodernismo y populismo. y populismo. Es un libro que afronta con una óptica marxista radical, digamos, clásica, me atrevería a decir ortodoxa, que no es mala palabra, como mucha gente piensa, los problemas de la revolución socialista. Y lo aborda sin vueltas, sin ambajes, sin medias palabras, ¿no? Y bueno, para mí es un libro importante. Para mí es un libro importante porque eso alguien lo tenía que decir en este mundo que estamos todos, es todo un gran entrevero, el ecologismo, el autonomismo, el anarquismo, qué sé yo qué. Y la verdad que yo creo que la revolución socialista, si se va a cambiar la sociedad capitalista, lamentablemente, porque uno no quisiera que fuera así, pero lamentablemente va a haber que pasar por una etapa de dictadura revolucionaria del proletariado, como decía Marx, como estuvimos leyendo el programa pasado, una parte de la crítica del programa de Gotha, de Marx, donde se delinean algunos aspectos fundamentales de como Marx veía el tránsito hacia el comunismo. El comunismo es la sociedad sin clase, ¿no? En eso todos los que creemos en una utopía de una cosa distinta estamos de acuerdo que algún día queremos que haya una sociedad sin clase, sin Estado, sin policía, sin ejército, sin imposición, sin violencia, en la cual los bienes se produzcan en forma comunitaria, pero no haya falta que nadie sea obligado a trabajar, o sea que se cumpla la frase de Marx, no me sale la palabra exacta, pero bueno, el principio de Marx, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Y para eso es necesario que la gente tenga un nivel de conciencia tal que le permita aceptar o tomar de la sociedad solo aquello que son sus necesidades, las necesidades no las imprescindibles, porque se supone que va a ser una sociedad con una relativa abundancia, y no va a ser necesario que haya mecanismos de distribución coercitivo de alguna manera que le den a cada uno Marx decía un bono, en realidad tendrá que ser dinero, aunque ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema, y no se pueda consumir fuera de esa asignación, ¿verdad? Entonces
Pero para llegar a eso, evidentemente, va a haber que pasar por una etapa en la cual sí va a hacer falta el Estado, sí va a hacer falta la represión, porque en el mundo las fuerzas revolucionarias no juegan solas, ¿no? Históricamente ha sido así, y yo pienso que lamentablemente va a volver a ser así. El gran experimento que significaron, histórico, social, que significaron los países del campo socialista, yo sigo creyendo que básicamente eran países socialistas, contrario a lo que piensa mucha gente, con deformaciones, con muchos problemas, pero eran países socialistas. El gran experimento que significaron la Unión Soviética, China, Vietnam, no sé, los países de Europa Oriental, y la misma Cuba, ¿no? Todo eso, digamos, es, si lo miramos en términos históricos, es una fracción de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, si entendemos por historia el concepto de que es el relato, la descripción, el análisis del periodo de la humanidad en el cual existía la escritura, ¿no? Historia, prehistoria, sin escritura, historia con escritura, ¿verdad? Si nos atenemos a esa concepción de la historia de la humanidad tiene 10.000 años, menos de 10.000 años, no llega a 10.000 años, y la historia del socialismo abarca apenas menos de 100. Todavía no han transcurrido 100 desde el triunfo de la Revolución Socialista de octubre. O sea, es el 1% de la historia de la humanidad. Y pretender que eso, digamos, funcionara en una forma lineal, como muchos lo creímos, porque vamos a decir las cosas como son, también tal vez sea un poco exigirle demasiado, ¿no?, a la cosa. Entonces yo pienso que bueno, que todo eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo, pero para mí lo que pasó históricamente en el campo socialista en estos años no deslegitima ni destruye para nada la necesidad de atravesar por un periodo de dictadura revolucionaria del proletariado, previo a que en todo el mundo se imponga una solución no capitalista que conduzca a una sociedad radicalmente distinta, que sería el comunismo. En eso la utopía anarquista es parecida a la marxista y leninista, digo, en eso estamos todos de acuerdo, básicamente. Bueno, y Manuel Sutherland plantea acá, ¿no?, esos problemas, y rebate una serie de teorías, de cuestiones que están en la palestra, que se consideran muy progresivas: repartir la tierra, la pequeña producción urbana y rural, no como una cuestión residual, como una cuestión, porque en Cuba se hizo una reforma agraria que repartió una parte de las tierras a los campesinos y respetó la propiedad menor a 13 caballerías, a 65 hectáreas de los que ya la tenían antes. Ese fue un compromiso histórico que hizo la revolución, el movimiento 26 de julio, la guerrilla, con los campesinos, que fueron sus aliados en la lucha contra Batista. Ese compromiso fue respetado. Pero claro, esos campesinos conservaron la propiedad de la tierra, pero con limitaciones, porque, digamos, primero limitaciones en cuanto a la comercialización. La tierra no se puede vender en Cuba, ni la rural ni la urbana. O sea, la urbana ahora se permite la venta con restricciones a los nacionales residentes en Cuba solamente. Pero la tierra rural no se permite la venta, y el producto de la tierra no se lo apropiaba al campesino según la ley de mercado, sino que era adquirido por el Estado, que a su vez lo revendía a la población, ¿verdad? Y una parte se le permitía al campesino que se quedara con ella, que la comercializara por su lado, la usara para su consumo personal y de su familia, etc.
Eso más o menos creo que persiste siendo básicamente así, aunque ahora se permite la venta en mercados al público, pero en definitiva, dejando de lado eso, la sociedad cubana cumplía, como decía yo en el programa pasado, los principios de la crítica del programa de Gotha, los principios que enunciaba Carlos Marx, y el bono que dice Marx, que le daba al trabajador para concurrir con él a los depósitos del Estado a obtener los bienes que le correspondían, era bajo una forma de salario. Lo que pasa es que una cosa es el salario capitalista, que significa, es un mecanismo, una parte del proceso de explotación, del proceso de extracción de plusvalía, y otra cosa es el bono, el salario en la sociedad socialista, en el cual era un mecanismo para regir el reparto, porque de alguna manera hay que repartir, o sea, cuánto le toca a cada uno, ¿verdad? Inclusive las diferencias salariales estaban opacadas por una serie de mecanismos. Primero, la gratuidad de cuestiones fundamentales como la educación y la salud, que eran absolutamente gratuitas. La asistencia a espectáculos deportivos también era absolutamente gratuita, y otra cantidad de cosas que eran gratuitas. Pero no solo era gratuito el estudio en el sentido de que no le cobraban matrícula al estudiante, era mucho más que gratuito. O sea, todos los estudiantes tenían todos los textos en forma gratuita. Pero no solo eso, una gran parte de los estudiantes a todos los niveles, a partir de la primaria, secundaria, básica, o sea, los 4 primeros años, secundaria, la otra secundaria, más de los años siguientes, universitaria, estaban becados. Y no solo recibían alojamiento, alimentación, recibían la ropa y recibían un estipendio mensual. O sea, los estudiantes universitarios que no eran del lugar, no eran, por ejemplo, si estaban en La Habana, no eran de La Habana, eran del interior de la provincia de La Habana, estaban alojados a costa del Estado en edificios especiales construidos para ese fin. Tenían la comida, tenían la ropa, tenían los libros, y encima le daban una cantidad de dinero pequeña para su gasto personal. Entonces, eso, digamos, las diferencias salariales que podían existir quedaban completamente opacadas, porque eran tantas las cosas que todo el mundo, eso accedía el hijo del trabajador más humilde de la ciudad o del campo, de cualquier persona, negro, blanco, lo que fuera. Entonces todo eso reducía enormemente lo que podían ser las diferencias salariales, que podían ser del triple, del cuádruple entre los salarios más bajos y los salarios más altos, que eran no los de funcionarios del Estado, sino los de profesionales altamente calificados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en Cuba no hubo capitalismo de Estado. Yo creo que en Cuba fue porque ahora, después, a partir de que el periodo especial obliga, por una cuestión de estricta supervivencia, a la revolución a admitir el ingreso del capital extranjero en forma limitada, controlada, etcétera, pero en definitiva aparece capital que empieza a absorber alguna parte de la plusvalía generada. Bueno, de alguna forma habría que considerar que la economía tiene algún cambio y se transforma en una economía mixta, de alguna forma, ¿no? Que sea minoritaria. Y eso se ha profundizado ahora. Entonces, esa caracterización pura, que yo considero que era la que existía hasta, vamos a suponer, hasta el año 1990, se empieza a modificar. Bueno, hablamos de la inflación. Usted es el director del programa, ¿no? La inflación. Bueno, ¿qué es la inflación? Vamos a definir la inflación. La inflación es el aumento de los precios, ¿no? Un aumento generalizado pero desigual de los precios, es lo que se conoce habitualmente como inflación. Si los precios permanecen constantes, se dice que no hay inflación, y si los precios disminuyen, se dice que hay deflación o caída de los precios. Y la inflación, digamos,
según la economía neoclásica, o sea, Milton Friedman, hay una famosa frase neoclásica o neoliberal, es otra forma de llamarla, que dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Cómo va la teoría? Bueno, hay una oferta de bienes en la sociedad y hay una cantidad de dinero para comprar esos bienes, ¿no? Si aumenta la cantidad de dinero, lógicamente tienen que aumentar los precios, porque más dinero corre atrás o intenta adquirir la misma cantidad de bienes, por lo cual el punto de choque entre ambos fenómenos es el precio tiene que aumentar. El tema, digamos, tiene, desde el punto de vista económico, tiene su buena complejidad, porque está por un lado el tema del precio, la relación entre precio y valor, ¿verdad? O sea, obviamente la teoría neoclásica simplemente deja de lado el problema del valor de la mercancía, no le interesa, lo único que le interesa es el precio. Entonces hace toda una serie de elaboraciones matemáticas, estadísticas, entre una cosa que le llaman demanda y una cosa que le llaman oferta y una cosa que le llaman precio, que es donde se encuentran la oferta y la demanda. A partir de eso elaboran unas gráficas, ¿no? Eso es lo que se llama microeconomía, que en la opinión muy humilde de mía es una cosa completamente al santo botón. Vamos a hacerle caso a las restricciones de la emisora, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Entonces, pero bueno, el valor, según la teoría económica clásica, no solo marxista, está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir un bien. El precio, entonces, ¿qué es? El precio es, en definitiva, una expresión del valor de las mercancías que oscila, porque sí oscila, eso lo admite la teoría clásica, de acuerdo a la oferta y la demanda, pero no puede oscilar, separarse demasiado del valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio demasiado, se empiezan a producir más mercancías, eso hace al mismo tiempo disminuir el precio. En definitiva, el precio siempre tiene que ser una representación del valor. Ahora, cuando aparece el problema de la moneda, porque claro, la economía, por ejemplo, la economía marxista, que es lo que yo he leído, se manejaba con una moneda que tendía a tener un valor constante, un valor real y constante. O sea, la moneda en la época de Marx era el oro y la plata. La plata para las pequeñas transacciones y medianas, y el oro, que era digamos la moneda de reserva, y para realizar grandes transacciones. Entonces, en ese sentido se transaban siempre valores. La plata tenía un valor de acuerdo al costo de producción, o sea, la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producirla, el oro igual, y estos se permutaban, se compraban y se vendían en el mercado a precios que correspondían a los respectivos valores. Cuando se produce, por ejemplo, una irrupción de moneda desde América a Europa, que estaba previamente acumulada, o sea que tenía para los apropiadores, para los españoles, por ejemplo, que vinieron a Europa, que vinieron a América y se apropiaron de ese valor acumulado por la fuerza, eso produjo un aumento de los precios en Europa, porque ese oro y esa plata perdieron temporalmente la condición de mercancías, porque su valor estaba distorsionado, porque no se habían pagado, o sea, habían sido robadas, digamos, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Entonces yo pienso que la teoría
neoclásica de los precios no es totalmente válida, pero tiene un fundamento, ¿no? O sea, yo si me dicen, mira, mañana el Banco Central va a emitir el doble de moneda de la que hoy hay en circulación, o sea, se la va a prestar al gobierno, el gobierno va a duplicar los salarios de los funcionarios públicos, va a triplicar los salarios de los funcionarios públicos, y va a salir a hacer grandes obras, todas financiadas con esa emisión. Yo no tengo la menor duda de que va a haber un repunte muy importante de la inflación. O sea, a mí, el que me ponga en duda eso, realmente no estoy de acuerdo, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? Ahora, también hay otras cosas que influyen en los precios, ¿verdad? En los precios influyen porque, claro, la teoría económica neoclásica se basa en una serie de supuestos. Uno es la acción racional de los agentes, o sea, los agentes actúan siempre en forma racional y que responde a su mejor interés, lo cual es, en la práctica, un disparate, porque si eso fuera así, nadie jugaría la quiniela, nadie jugaría la ruleta, nadie compraría nada que no necesita, no existiría la publicidad, porque todos compraríamos el desodorante que fuera de mejor calidad, menos irritante, que durara más y que fuera más barato. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer publicidad si la mercadería ya es intrínsecamente mejor? Sin embargo, vamos a tener que cortar y seguimos.